Yo creo que esta presentación es una presentación, lo hablaba a mediodía con Eduardo y ahora con Lola, es una presentación muy especial porque recordábamos que la presentación de la anterior novela de Eduardo Sacheri fue la última presentación que se hizo en Alberti antes del confinamiento. Fue justo el sábado anterior con la librería repleta de gente, así que le he dicho a Eduardo que si él inició la pandemia, él tiene que terminarla. A eso he venido. Y que ha venido a esto, así que una vez salgamos todos de aquí, ya sabemos que la pesadilla ha terminado. Me lo ha prometido él. Sí. Bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, a todos esos lectores que también hemos encontrado, que eso sí ha traído bueno la pandemia, que están en los sitios más diversos tanto de España como en América Latina. Gracias a la librería Alberti, como siempre, por ser tan cómplice nuestro y por acogernos para todas las presentaciones, a Eduardo, claro, y a Juan Cruz, que es el que va a mantener la conversación con Eduardo sobre esta novela, que es una novela de fútbol, pero como también le digo yo a Eduardo, lo bueno de sus libros, de sus novelas y de sus relatos sobre fútbol es que, sobre todo lo bueno para mí, que no me gusta el fútbol, es que nunca hablan solo de fútbol, sino que habla de la vida, ¿no? Entonces, nada, os dejo con Eduardo y con Juan, que van a hablar de la novela. Me toca a mí. El otro está ahí, perdón. Bueno, es para mí un honor volverte a ver en este lugar tan especial de Madrid, que es como una historia. Si un día se recogieran los sonidos que se han escuchado aquí, habría materia para generar un viaje a la literatura muy emocionante, porque han pasado personas que no son exactamente personalidades, sino seres humanos que cultivan el dulce hábito de leer, sobre todo, ¿no? Luego también han venido escritores. Pero importan, creo, más los primeros que los segundos. Y yo creo que tú eres una persona muy especial para nosotros, no solo para nosotros como periodistas o como editores, en el caso de Carolina, incluso yo fui editor, sino porque has tocado siempre que has escrito un libro, has tocado a las personas, has tratado de las personas. En este caso, las personas son un viejo como yo y unos adolescentes como algunos de los que están aquí todavía en espíritu adolescente. No sé si Carolina está en ese caso, pero Lola sí está en ese periodo de la vida de la adolescencia. Tú eres un historiador o profesor de historia. La palabra historia tiene mucho que ver con la Argentina que te es contemporánea. Es la historia oficial o la historia rota o la historia... Argentina tiene la palabra historia su grandeza y su horror. Este libro es una historia argentina, pero también es la historia de unos muchachos y de un padre argentino que se descubren en un viaje largo que dura 2.500 kilómetros. Me gustaría saber qué te ha enseñado a ti la historia para interpretar la historia que has contado. Cuando dices la historia, ¿te refieres a la historia así con mayúsculas? Sí. Bueno, creo que desde muy niño siempre me ha gustado saber dónde estamos. Y recuerdo en mi niñez
que mi abuela fuera quien me explicaba en nuestro pasado familiar quiénes éramos y por qué estábamos donde estábamos. Y me doy cuenta que en la universidad lo único que hice fue replicar esa inquietud y esa pregunta a un nivel más general, de pensar en toda esa sociedad argentina, ya no en nuestra familia de inmigrantes italianos y españoles, que, bueno, en eso no soy muy original como argentino. Y luego en mis novelas yo me doy cuenta que, voluntariamente o no, a su manera también mis personajes están anclados en algún tiempo de la Argentina y buscan entender qué es lo que está pasando por fuera de sus vidas. No sé, en El secreto de sus ojos es sobre todo la Argentina que está a punto de hundirse en el horror de la dictadura, pero que ya arrastra durante el gobierno de Isabel Perón algunas de sus tragedias vigentes y sobre todo inminentes. O En la noche de la usina, la que después fue la película La Odisea de los Giles, la Argentina de la crisis de 2001. En el caso de esta novela, quería volver al último año de la dictadura, 1983. Pero porque a veces me resultan un poco incómodas las visiones canónicas de mi propio país. ¿En qué sentido digo lo de canónico? Los argentinos solemos evocar con mucha luminosidad 1983, como bueno, el año en el que recuperamos la democracia. Y está bien. Pero también fue sobre todo el último año de la dictadura. Y nosotros vivíamos esa sociedad y construíamos también esa dictadura. Si yo pienso en mi escuela, pienso en sus adultos, vivíamos esa dictadura. Cuando digo que la construíamos me refiero a nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestra manera de vincularnos estaba atravesada por determinadas violencias y determinados autoritarismos y determinadas imposiciones que no se basaban en ninguna otra cosa que en eso, que en la imposición. Entonces, decidí volver a mis propios 15 años, de 1983, y utilizar una escuela, un gran instituto secundario, como punto donde vivíamos lo principal de nuestras vidas los adolescentes, pero a su manera la escuela reproducía lo que pasaba en toda esa sociedad que se aprestaba a regresar a la democracia, pero con un montón de dudas y de confusiones al mismo tiempo. En esas confusiones me gustó hundir esta novela. Cuando te escuché ahora nombrar a Alfonsín y a 1983, recordé que hace unos años, en el despacho del director de Clarín, vi una foto enmarcada muy toscamente de Raúl Alfonsín. Y yo le dije, ¿y eso? ¿Por qué tienes eso ahí? Dice, me lo encontré en el basurero. Estaba en un basurero y él se lo llevó a la redacción y lo tenía allí. Con qué rapidez, ¿no? Sin duda, bueno, yo, si bien en general no hablo de política y prefiero no involucrarme cuando se trata de Alfonsín, pero me limito a eso, para no ofender a nadie que esté en otra vereda diferente, pero de hecho... Yo comparto tu mano. En realidad, precisamente una manera tácita de rendir tributo a la figura de Alfonsín es recrear lo que Alfonsín encontró y lo que todos encontramos, porque a mí me cuesta mucho en general tener una mirada indulgente para mi propio país. Soy a no estar muy conforme con lo que somos como sociedad, pero cuando yo escribí esta novela pensaba, esto lo hicimos bien.
digo, nadie en el 1983 de mi país suponía que ese golpe militar había sido el último. Nadie. Porque nadie que tuviera menos de 70 años había visto terminar normalmente un periodo constitucional. Entonces, es cierto, no habíamos tenido una única dictadura de décadas, como probablemente como pasó aquí en España, pero habíamos tenido tantos golpes y tantas democracias efímeras que nadie lo creía posible. Y yo pienso, bueno, esa sociedad que en el libro está llena de violencias y de imposiciones y de cosas muy ridículas, que es lo que suele pasar cuando alguien ejerce la autoridad sin ninguna legitimidad, pero no a nivel de un país, sino a nivel de una escuela. Digo, nadie pensaba que íbamos a ser capaces de eso. Y me gustó volver como a ese momento prehistórico de nuestra democracia. Realmente me parece valioso e inesperado que hayamos podido ser capaces. Y bueno, indudablemente la figura de Alfonsín, aunque no está en el libro, si hay algún otro enamorado de Alfonsín, no busque en el libro un tributo, no lo va a encontrar. Pero podemos hablar en otro momento y... Por seguir y terminar con el episodio de Alfonsín de nuestro... Es él, no soy yo. En un acto posterior a un homenaje a Fuentes en Buenos Aires, había en casa del embajador sueco un agasajo y se produjo un incidente grave que hizo llorar a la dueña de la casa, a la mujer del embajador. Alfonsín estaba junto al piano, que no sonó en toda la noche, porque aquello se convirtió en un drama. Y yo vi llorar a Alfonsín esa noche. Me pareció un hombre tan entrañable que me dieron ganas de abrazarlo e incluso de secarle las lágrimas. Creo que podríamos dar por terminada la presentación y hablar de Alfonsín, pero no lo haremos, Cuando prometo. el libro empieza, ya está uno viajando. El lector está viajando, evidentemente, porque todo lo que ocurre ya transmite una idea de viaje. Y aunque el sonido de los coches no se escuche en los libros, ahí está el coche con sus titubeos, el padre de los muchachos también poniendo su orden en la conversación, diciéndole a la chica que no sea mal hablada, el hermano tratando de ayudarle a los dos, perdonándose ambos sus exabruptos. ¿Cómo conseguiste esa velocidad de arranque? ¿Cómo fuiste pensando que ese era el modo de transmitir la velocidad a la que iban? En general, Juan, cuando pienso un libro nuevo, no soy capaz de escribir mientras pienso. O pienso o escribo. No es que no piense mientras escribo, pero soy de esos que necesitan tener muy claro todo el libro antes de empezar a escribirlo. Entonces, hay meses de pensar la historia, de armar la historia, esto que te decía antes, Carolina, de bueno, una novela que esté ambientada en el 83, por este motivo que les decía de volver a esa sociedad, pero mejor una escuela, porque quiero hablar del mundo de mi propia escuela y qué pasó con la educación, o cómo era la educación 40 años antes de nuestro tiempo. Ahora, una vez que tengo definido eso, me resulta mucho más simple entrar en la historia y empezar a escribirla. Y en un punto no necesito, como quien dice, calentar la mano. Cuando uno, no digo que sea el único modo de escribir, ni mucho menos, hay un montón de maneras diferentes, pero suponte, en el primer capítulo
el padre está llegando a la casa, a la que fue su casa, a buscar a estos dos hijos adolescentes. Y ese primer capítulo está contado desde la hija que lo ve llegar a la casa. Y bueno, toca el timbre y ya van bajando ambos hijos con sus bolsos. El hecho de meses antes haber pensado que el libro se iniciaba con el padre yendo a buscarlos, es como que ya me evita a mí demasiados prólogos. Y entonces se los puedo evitar al lector. No sé cómo decirles, como si evitarme ciertas introducciones, se las evitara al lector. A veces me pasa como lector que siento que algunos libros me da la sensación de ver las tentativas del autor por introducirse en tema, por ir como calentando la mano, como que quedan en el libro, y eso en general no me gusta a mí. Me gusta cuando siento que el autor ya ha tomado ciertas decisiones y ya sabe a dónde vamos. Gusto de lector y absolutamente discutible, puede haber gente que le guste de otra manera, pero creo que la velocidad tiene que ver con eso, Juan, me parece. Lo que es cierto es que, a pesar de las estridencias en esa familia, que las ponen de manifiesto sobre todo los chicos, pero el padre también contribuye, porque el padre se enfada con mucha frecuencia, lo cierto es que se enfada un ratito, después vuelve a entender que los chicos tienen su razón. Ese modo de relacionarse le da enseguida música a la novela, un determinado ritmo, y uno nunca se pierde en los diálogos, uno sabe siempre quién está hablando, aunque no se diga expresamente. Pero ¿te costó mucho llegar a esa armonía? En general me pasa en la escritura de cualquier novela, y esta no es la excepción. Yo les decía recién esto de, bueno, tener un plan de trabajo muy definido antes de empezar a escribirle. Ahora, cuando efectivamente empiezo, los diálogos me salen muy mal. Sobre todo porque todos hablan más o menos igual, porque hablan como yo. Entonces, porque claro, no conozco bien a los personajes. Uno los conoce como criaturas, pero son muy planas al principio. Hacen cosas, están ahí para que te pase esto, o para que hagas aquello, o para que motives aquello otro, pero no sé quién es ninguno de ustedes al principio. Y es la parte más frustrante de la primera etapa de la escritura, porque uno dice, pero tanto tiempo pensé esta novela ¿y qué pasa? Ahora pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y hay un momento en el que los personajes empiezan a distinguirse. Y entonces Candela es mucho más vehemente que su hermano. La hija es mucho más combativa y mucho más activa, y su hermano es mucho más silencioso y más de contemporizar con el padre, y el padre es muy torpe en su manera de conducirse. En general tiene que aclarar siempre lo que intentó decir, porque es de esa gente que no piensa demasiado antes de hablar, pero sí piensa después de hablar. Pero eso no lo sé al principio. Y ahí es donde empieza la parte más placentera de la escritura, que es esto de sentirte testigo de gente que existe. Y entonces uno es simplemente un organizador, o alguien que describe lo que está pasando por fuera de uno, lo que pasa en ese auto que se interna en la Patagonia. ¿En qué momento te sentiste parte de la historia? Sobre todo, en este caso, con el personaje que más me identifico es con Federico, ese padre que fue adolescente, Federico Benítez, que fue adolescente en el 83, y ahora es este padre con estos hijos. En este padre con estos hijos, porque yo me doy cuenta que estas discusiones generacionales de
de intentar que tus hijos entiendan tu mundo y en tratar uno de entender el mundo de ellos, que se parece mucho al mundo de la escuela, de cuando con mis alumnos intento entender el mundo de ellos y que ellos entiendan el mío y mientras tanto enseñarles historia. Pero sobre todo te diría que me identifico mucho con el Federico Benítez del 83. No tanto en la parte familiar de su historia, que si leen la novela hay todo un trasfondo familiar del personaje en el pasado, que eso no, pero eso de ir a un gigantesco colegio secundario, sentirse anónimo, sentirse nada, sentirse gris, transparente más que gris. No entender lo que los adultos esperan de él, sentirse transparente con las chicas. Todo eso es muy mío, y lo que es muy mío es decir, bueno, el fútbol es lo único que me puede salvar en ¿soy buen alumno? Sí. ¿Me destaco especialmente? No. ¿Soy muy apuesto? No. ¿Soy muy simpático? No. Pero juego al fútbol. ¿Juego al fútbol? ¿Juego al fútbol? Sí. ¿Soy buen jugador de fútbol? No. ¿Soy buen portero? Sí. Entonces juego al arco. No porque me guste. Arco y 3, arco y 7. Juego al arco porque aquí me necesitan. Aquí me valoran. Cuando tienen un partido contra otros chicos, me van a llamar. No me importa disfrutar, me importa pertenecer. Me importa mucho más pertenecer que disfrutar. Ya disfrutaré en algún momento de mi vida. Ahora necesito ser parte. Ese chico está todo el rato saltando del autor al protagonista. Y los chicos están interrogando a la vez al padre y al autor. Es decir, es una novela que tiene una voz secreta, que es la tuya, y voces evidentes, que son las de los protagonistas, que hacen ese viaje. Tú te sentiste luego impelido, seguramente para comprobar el trayecto que tú mismo habías trazado, en hacer ese mismo viaje. Pero no era una locura esa. En realidad, esto que yo te decía y les decía antes de planificar la novela, antes de ejecutarla, yo planifiqué mucho y muy bien toda la historia del pasado, la de 1983. Ahora, del presente yo sabía, hacen un viaje de 2.500 kilómetros por la Patagonia. Muchos argentinos hemos recorrido alguna vez la Patagonia. Hemos manejado un coche por la Patagonia. Pero no es lo mismo hacerlo en plan familiar, paseando, plan turístico, vamos conociendo, que ir con un objetivo concreto. Entonces dije, tengo que hacerlo el viaje. Y justo se daba que estamos en julio es nuestro invierno, dije, encima había una ola de frío polar, dije, el momento. Es el mejor momento. Así yo tengo un auto muy chiquitito, muy urbano, que no da para nada. Y dije, y me pasé una semana manejando más o menos 1.000 kilómetros por día y tomando notas de voz a medida que avanzaba. Y fue clave, Juan, hacerlo. ¿Qué descubriste? La dimensión de la soledad. Es impresionante cuando uno va a la Patagonia solo a mirarla, solo a ver la Patagonia, solo a sentir cómo ese desierto te va engullendo. Solo haciéndolo te das cuenta. Yo les puedo describir, sí, la Patagonia, la estepa, no hay un árbol, no hay un animal, el relieve es totalmente chato, viento, frío, eventualmente nieve. Pero esto de uno sale de Buenos Aires y de la gran ciudad y al segundo día parece estar en la luna. Y la sensación de soledad muy concreta, porque además si uno no carga combustible a tiempo, puede quedar
como casi le pasa a Federico. Fregado. Hay un momento de la novela que dice, no cargo ahora, cargo combustible después. 400 kilómetros más allá, le queda nada de combustible. Y el personaje se siente sobre todo estúpido. Porque, bueno, puede parar a un costado de la ruta y pedirle ayuda a un camión. Dice, va a pensar que soy un idiota. ¿Qué hago en medio de la Patagonia sin haber cargado combustible? Eso mismo pensaba yo, y pensaba cuando a la noche llamara a mi casa y le tuviera que contar a mi mujer en Buenos Aires que me habían tenido que auxiliar en medio de la nada por no cargar combustible. Bueno, ¿Fuiste solo adrede? sí, porque necesitaba ir pensando en esto. Pero no fuiste solo, quizá, pregunto, por razones narrativas. A lo mejor había algo que te llamaba a hacer ese viaje para quizá completar tu visión de ese país que querías contar, porque al fin y al cabo un país es una historia personal también. Sí, lo es. Es posible, Juan, no lo sé. Pero sí, yo sentía que no podía contarlo de mis recuerdos patagónicos. Tenía que ser un viaje ex profeso. Y de hecho volví y escribí todo el presente de la novela de punta a punta. O sea, ustedes lo van a ver si leen la novela todo fraccionado. La novela va y viene todo el tiempo, pero todo el presente de la novela está escrito de punta a punta, con esas sensaciones bien frescas y presentes. Mientras yo leía el libro... El micro, Juan. Ay, perdón. Mientras yo leía, apunté cosas al margen, no del libro, esta vez lo he dejado limpio. Pero apunté cosas. Por ejemplo, apunté La ciudad y los perros. Cuando vi a los chicos y cómo se comportaban los chicos y cómo eran los chicos, etc. A lo mejor también porque vi esta portada que es bellísima. Es muy linda la portada. Es muy nítida y tal. Claro, la elegiría Carolina. Vino desde Buenos Aires. Ah, bueno. Entonces me caí. Podríamos decirle que sí, Carolina. No, está bien. No, pero- porque esto trasciende. Con Exacto. Carolina. ¿Hubo en tu elaboración mental del libro, en tu lectura de tu propio libro, alguna sombra benéfica o no de literatura que tú has leído, literatura, digamos, de la adolescencia que tú has leído? Mira, creo que hablaría mejor de mí como lector y como escritor que yo te dijera, sí, Juan, lo notaste. Pero debo agradecerte la afiliación que haces, pero no lo había pensado. Pero sucede lo siguiente también. Yo siento, desde que empecé a escribir hace más de 25 años, que lo que estoy intentando es volver más personal el placer que siento cuando leo. No digo aumentar el placer, porque el placer de leer a Vargas Llosa seguramente es superior a mi experiencia de escritura. Pero yo siento que me habitan todos esos libros descomunales que he leído, pero no me habitan porque me nutran, lamentablemente, ojalá, sino porque me habitan en el sentido de, la he pasado tan bien leyendo, que ahora necesito decir algo prolongando ese placer en algo que me pertenezca más, como es lo que escribo. Pero seguro no escribiría si no hubiera leído, entre otros, La ciudad y los perros o La guerra del fin del mundo, por decirte. Creo que Velasco, el mexicano, contaba una vuelta en la feria de Guadalajara. Javier Velasco, un gran escritor mexicano, contaba Que ganó tu premio también. que ganó la Alfaguara, sí. Él contaba que antes de empezar una novela relee de punta a punta La guerra del fin del mundo. No importa de qué vaya a ser su novela, vuelve a leer ese libro y lo vuelve a leer por este motivo. Dice, si yo fui feliz leyendo este libro, habrá alguna felicidad en lo que vaya a escribir. Es hermosa la idea.
Otra cosa que no se me ocurrió a mí. Bueno, subrayé mucho, pero voy a leer para quizá el detenimiento de nuestros queridos oyentes. Ay, esta frase me encanta. Nunca subestimes la estupidez de la gente. Aquí dice, todo, absolutamente todo pasó en tercero. ¿Qué te pasó en tercero a ti? Bueno, a mí sí me pasó Alfonsín. Les aclaro porque a estos chicos la política les va totalmente de costado. A mí no. A mí me importaba un montón y estaba apasionadísimo y encima ganó Alfonsín, con lo cual yo pensé, voy a ganar todas las elecciones de mi vida. Yo imaginaba eso. Y después la realidad me demostró que no. Pero tercer año para mí, el año intermedio de nuestra escuela secundaria, en Argentina eran 5 en esa época, no sé cómo es aquí en España, fue el año en que, bueno, supongo dejé de ser invisible, calculo, gracias al fútbol. Y de esa manera tuve un cuarto y un quinto año mucho mejores. Pero creo que si no me hubiera pasado esa bisagra de tercer año, nada de lo bueno que me pasó después me hubiera sucedido. Mira, esta otra cosa que subrayé. Esa soledad, esa desesperación, esa melancolía, en algunos momentos del libro, y luego voy al que iba a leer principalmente, hay esa manera de relacionarse con el tiempo como algo que persigue al personaje, lo persigue hasta la infancia, ¿no? Uh-huh. Ahí estás tú también. Yo creo que sí. En algún punto yo creo que Federico es como un retrato de lo que yo hubiera sido si no me hubiera encontrado con muy buena gente. Porque a veces que nos vaya bien no depende de nosotros, sino del azar de que crucemos buena gente. Entonces, a veces me parece que la distancia entre la desesperación y la salvación es minúscula. Y me gusta pensar, aunque más no sea para agradecer, qué hubiera sido de mí sin fulana, sin mengano, sin estudiar esto, sin cruzarme con tal persona, sin encontrarme con tal autor. Sin el fútbol. Sin el fútbol. Cuéntanos por qué el fútbol sigue siendo parte de lo mejor de tu alma. ¿Cómo será el resto? Sobre todo si me ven jugar. Pero como arquero eres bueno. Era bueno, no, pero en la juventud dejé de atajar. Ahí sí dije, voy a jugar de donde yo quiera y en el mediocampo. Mal, pero ya no soy transparente. Yo creo que, yo de lo que digo del fútbol, piénselo para cualquier juego. Yo lo puedo decir del fútbol porque es mi juego. Es el juego que más me gusta. Pero en el juego, la vida es mucho más simple que en la vida. Es tan sencillo, es tan claro jugar. Y uno puede ser tan libre y es tan fácil vivir dentro del juego. Vivir la vida es muy difícil, vivir un juego es simplísimo. No hay juego que tenga reglas muy difíciles, porque si no serían juegos. Creo que en el fútbol lo más difícil de entender es el offside, el fuera de juego, pero es la única regla más o menos complicada que tiene, lo demás es simplísimo. Y el golpe franco. Pero unas líneas, hay que meter la pelota en este rectángulo empujándola con los pies. Y prácticamente hemos definido el juego. Y lo hacemos con el básquet y con el vóley y con las escondidas, digo, para no pensar solo en... La sensación mía es que
cuando uno juega no necesita fingir nada. Lo único que necesita es ganar. Y no ganar es tan horrible como morirse. La derrota es una metáfora de la muerte. Si uno ve a alguien tratando de no perder, parece alguien tratando de no morir. Dentro de los, por favor entiendan esto, dentro de los límites que estoy tratando de hablar. O no conocemos gente que es capaz de la humillación atroz de hacer trampa. Pensemos en alguien haciendo trampa, en un juego. Algún resorte de su cabeza piensa como, si yo pierdo me muero. Una manera de sobrevivir, ¿no? Ahora, la enorme ventaja que tiene el juego es que perdiste, moriste, pero mañana jugás de nuevo. Y en eso hay una cosa de regeneración infantil que es bellísima. Por eso sigo jugando al fútbol hasta que pueda, y por eso sigo viendo fútbol y siguiendo a mi equipo, aunque me genere tristeza, porque también me genera más de una vez digo, ¿por qué hago esto? Si me hace mal. Porque por detrás de lo que me hace mal, me hace bien. Has contado un viaje. Cavafis decía que lo importante era el viaje, precisamente, no llegar, ni siquiera ganar. ¿Cómo ha sido hasta ahora tu viaje por el mundo? Mucho más venturoso de lo que me imaginaba. Yo estudié historia para ser un académico, meterme en un archivo y escribir papers para mis colegas y dar clases en la universidad. Estoy en Madrid hablando de una novela que escribí y hasta algunos se la han comprado. Eso a nivel profesional, pero a nivel de mi familia, me he casado, tengo mis hijos han crecido, tienen buenas vidas. A lo largo de la novela, Zakeri, hubo un momento que tú compartiste la emoción de sus protagonistas. Muy a menudo. Mientras escribo me involucro mucho con lo que escribo, y si se ríen me río, y si sufren sufro, y si alguno la pasa muy mal, probablemente yo llore con él. Estoy jugando. Pero no, ay, la literatura es un juego. No, pero es un mundo de, no sé, como una chica juega con sus muñecas y está ahí adentro. Y bueno, yo estoy adentro del libro, estoy jugando igual. Estoy viviendo eso. Has conseguido un título para el libro, El funcionamiento general del mundo, que puede parecer una ocurrencia, pero hay un momento determinado en que uno entiende que para llegar a esa conclusión de que se puede hacer un libro sobre el funcionamiento general del mundo a través de unos personajes, uno de los cuales ya está yéndose del mundo, por así decirlo, y otros que están llegando al mundo, y que ese diálogo en efecto termina siendo una metáfora de lo que nosotros mismos vemos que es el mundo, ¿no? Este libro ha salido en una época, fue escrito en una época fronteriza entre un mundo y otro, entre un mundo que parecía más o menos llevadero y otro que era una ruina. Ahora ese título
¿Qué te dice a ti? Uf. Mira, no puedo evitar, hablábamos recién de esto que con Carolina desearíamos que fuera un ciclo, y con Lola también, de decir, bueno, este es acá está empezando de nuevo algo, estamos cerrando estos 2 años. Yo necesito creer que esto ha sido una excepción, y tal vez estoy equivocado. Durante estos 2 años yo no me pude resignar a que nuestra vida de aquí en adelante sea esto. Tal vez me tenga que resignar, o sea, no tengo ninguna garantía de estar en lo cierto, pero necesito levantarme cada día pensando eso, pensando esto va a quedar atrás. Para un pesimista absoluto, jamás pensé que iba a extrañar al mundo tal como era hasta marzo de 2020. La verdad que nunca pero lo extraño. Quiero sentir que esto será una extraña excepción sobre la que volveremos, y estará bien que volvamos a pensar quiénes fuimos mientras tanto. Que fue terrible ver quiénes fuimos mientras tanto, o cómo fueron muchos durante este mientras tanto. Pero si este mientras tanto se convierte en el futuro, me va a costar, me va a costar, porque esa sí que va a ser una gran derrota. Dije antes que a lo largo del libro subrayé algunas cosas. El micro, Juan. Fuerte. Ay, el micro. Ay, sí, se lo pensaba. Pero la primera que yo subrayé, que cuando ya se había producido como la identidad del viaje, ya sabías que la gente esa estaba viajando y estaba buscando un modo de acomodar sus lenguajes respectivos, en el capítulo 7, es como si fuera el 7 de Rayuela, leí esto. Federico intenta recapitular, lo necesita. La vida es de por sí un caos, y si uno no hace un esfuerzo permanente por ordenarla, el peligro que corre es el de que todo explote, se descontrole y se confunda, y nada de lo que está sucediendo debería estar sucediendo. Me pareció que en la lectura ese párrafo era capital, porque era cuando la vida, como diría Jaime Gil de Viedma en su poema famoso, la vida iba en serio. Y esa reflexión no era solo ni de los chicos, ni del padre, ni siquiera del autor, sino que era una reflexión necesaria para que el libro explicara un modo de estar en la vida, un modo de explicar el mundo, ¿no? Bueno, recuerdo cuando Federico piensa eso, esto de la necesidad de mantener el caos a raya. Si leen la novela, ustedes se van a encontrar con un tipo que termina hablando mucho, aunque era lo que se proponía no hacer, porque a lo largo de la vida he visto mucha gente que la única manera que tiene de controlar el dolor es el silencio, hacer silencio sobre lo que vivió, sobre lo que padeció. Y el planteo inicial de este Federico es: no, si empiezo a hablar no paro más, y si empiezo a hablar el dolor se va a salir de control. Habrá que ver, bueno, si a lo largo de la novela esta conversación de tres que va teniendo lugar mientras se internan hacia el frío de la Patagonia, si
si esa conversación termina siendo nomás ese desatarse del caos o termina siendo algún tipo de reparación. El verso autobiográfico más extraordinario y misterioso de Lorca es uno que dice: a esta hora de la tarde, qué raro que me llame Federico. Gracias, maestro. No, al contrario. No sé si hay preguntas. Lola. Pues si hay alguna pregunta es el momento, ¿no? Sí,